ya que no sos abogado, ¿por qué Ujú. crees que la abogacía y los negocios no están conectados? Por lo menos desde su enseñanza. ¿Por qué lo creo? Yo creo que no están conectados por las evidencias que he visto a lo largo de mi carrera profesional, la verdad. O sea, no soy abogado, pero yo he tenido contacto con bastantes abogados, primero como empleado de un despacho de abogados británico que se implantó en España y fui director de marketing. Luego fundé mi agencia de marketing jurídico y la mayoría de clientes que tenemos son abogados. Y todas las comunicaciones y todas las interacciones que he tenido con muchos abogados y su forma de expresarse, su forma de pensar, me han hecho, digamos, adquirir la opinión de que no hay mucho conocimiento sobre negocios en el mundo de la abogacía. Eh, y sé que en una conversación que tuvimos hablábamos de que los abogados muchas veces piensan que son como una especie de médicos, ¿no? Bueno, piensan no, es una profesión liberal y adscrita a un código deontológico, lo comprendo, está muy bien, lo respeto, todo el mundo tiene derecho a que le defiendan, ¿no?, ante un problema con la justicia o lo que sea, todo eso, igual que un médico tiene derecho a que lo atiendan si tiene un problema de salud, lo respeto totalmente, pero eso no está enfrentado a que sea también un negocio, ¿no? Aquí en España, al menos, los médicos muchas veces tienen negocios y negocios muy prósperos y muy rentables y les hacen vivir una vida, pues, no sé, con comodidades y en algunos casos hasta tener muchos beneficios y llegar a ser ricos casi, ¿no? Pero en los abogados no lo he visto tan a menudo. No, es verdad. Yo como abogada, por lo menos en la formación universitaria, realmente no se toca en ningún momento, eh, ni de cerca el tema de honorarios, Mm, mucho menos el tema de crear de hacer del estudio jurídico una empresa. claro. Entonces, salimos, por lo menos cuando yo salí de la facultad, era salir a buscar trabajo, sin tener conciencia o sin hacernos conscientes que era una profesión liberal y que Ujú, quizás no teníamos la experiencia para ejercer, pero sí teníamos las herramientas. ujú, Entonces, para mí hay una contradicción enorme en esto de ser una profesión liberal y continuamente estar buscando que alguien te dé trabajo, que alguien te dé empleo. claro. Ujú, Y bueno, con respecto a lo que es administración, gestión de un negocio, no. Primero creo que hay que cambiar la mentalidad en el sentido de tengo que vivir de la profesión, ujú, ese tiene que ser mi medio de subsistencia, tengo que pagar la renta, tengo que pagar el supermercado, sí, tengo que vivir con eso y después, bueno, ampliar un poco esa conciencia y decir, bueno, yo de esto puedo hacer un negocio y creo que, no sé por qué, la palabra negocio tiene tan mala prensa. aquí en España sí. Bueno, no sé si en España, en Argentina, pero sí, en general tiene unas connotaciones negativas que son realmente inexplicables, ¿no? En otras culturas, ¿no? Yo sabes que también me muevo bastante por el mundo anglosajón, por Reino Unido y Estados Unidos, y al contrario, la gente está orgullosa de hacer negocios. Y Claro, aquí parece que hay un poco de prejuicios, ¿no? Y la verdad que no lo termino de entender. Has sacado un concepto que me parece muy interesante, que es lo de buscar trabajo, ¿no? Y una gran diferencia que yo veo en muchos abogados o en pequeños despachos de abogados es que intentan hacer algo que aquí últimamente se ha denominado como autoempleo, ¿vale?
Es decir, tú puedes ser abogado, empleado de un despacho en el que haces un trabajo y ese despacho te paga una nómina, un salario mensual por hacer lo que tú haces, ¿vale? O puedes ser abogado independiente, tener tu propio despacho, pero hay una diferencia fundamental entre enfocarlo como un autoempleo, es decir, que tú eres tu jefe, pero eres también tu propio empleado, o afrontarlo como un negocio, ¿vale? Y esto lo he visto muchas veces. Si lo afrontas como un negocio, la gran diferencia es que los negocios tienen que dar beneficios. Tienen que dar beneficios. Es una obligación del negocio, de la empresa, como se le llaman en España, dar beneficios. Porque si no da beneficios y das pérdidas, esa empresa o ese negocio en algún momento tendrá que cerrar, ¿vale? Y entonces, cuando no se enfoca como un negocio y es simplemente un autoempleo, pues ocurre que hay épocas en las que te va mejor y ese autoempleo pues te da un salario algo más alto, y si te viene una época mala en la que no tienes muchos clientes y el autoempleo va mal, pues no tienes un salario con el que poder subsistir. Entonces, es una diferencia muy Sustancial. importante a la hora de enfocar cómo gestionas tu despacho de abogados. En el caso de que seas un abogado independiente o dueño de un pequeño despacho con a lo mejor algún asistente o algo así. Pero es una diferencia muy, muy grande. Sí, aparte no sé por qué tengo esto de cuando decís autoempleo, se me viene a la cabeza, en este caso el abogado, tapado de trabajo, pero necesitando más trabajo, Claro, porque no llega a cubrir los costos, sin duda. con clientes que reniegan de tener que pagar los honorarios, con clientes insatisfechos, porque yo creo que un cliente satisfecho paga los honorarios. Sí. Entonces se me viene esa imagen de trabajar más sacrificio para, a fin de mes, si se quiere, seguir no llegando a ese objetivo. Ujú. Entonces creo que, no sé por qué, cuando decís autoempleo, se me viene esa imagen a la cabeza. Sin Creo que duda, también es parte de ser como su propio jefe, sin que duda. no hay límites. Sin duda. Y esto creo que está muy conectado con sé que no llevas mucho tiempo en España, pero creo que habrás escuchado ya el concepto de autónomo. Sí. Vale. Bueno, el autónomo en España está asociado a una serie de clichés. Eh, Al final, los españoles muchas veces intentamos convertirlo todo esto en una pequeña broma, ¿vale? Porque Lo veo mucho en las series. sí, exacto. Pero son clichés. El autónomo en España tiene una serie de clichés como que nunca se pone enfermo, porque si se pone enfermo no puede facturar, y si no puede facturar no puede ir al supermercado a comprar comida. Por tanto, por puro instinto de supervivencia, nunca se pone enfermo. El autónomo trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, no tiene tiempos de descanso. Entonces yo creo que mucha gente iguala, ¿no? O piensa en lo mismo, que un autoempleo eres un autónomo porque lo tienes que ser como figura, digamos, Legal, legal, sí, ¿no? impositiva. Te tienes que dar de alta como autónomo en la seguridad social, pagar tus impuestos, todo eso. Pero no tienes por qué caer en los clichés que existen, al menos en España, sobre los autónomos. No, un autónomo, si es dueño de su propio negocio y no lo enfoca como un autoempleo, sino como un negocio, pues tiene que tener derecho a ponerse enfermo, tiene que tener derecho a sus tiempos de descanso, tiene que tener derecho y al mismo tiempo obligación de que su negocio dé beneficios, de que sea un negocio saludable y sostenible en el tiempo. Fíjate, la palabra sostenible, ¿eh?
que hoy en día la asociamos a, bueno, a ecología y Al al medio medio ambiente. ambiente, todo esto. Bueno, pues un negocio sostenible es un negocio que da beneficios, porque si no da beneficios, en algún momento tendrá que cerrar y eso es insostenible. Entonces, Sí, y eso no entra en la cabeza del autónomo, porque ¿qué cierra? claro, no hay, no puedes cerrar tú, es decir, no puedes, Claro, ¿qué vas a hacer? Bueno, puedes buscar un empleo, siempre está esa opción de dejar de ser autónomo y buscar un empleo, pero ni es tan sencillo, porque no hay tantos empleos que estén bien pagados en España, ¿no? Y en el mundo de la abogacía probablemente pocos, también llega un momento en la edad, ¿no? de toda persona o de toda carrera profesional en la que la empleabilidad ya no es tan sencilla. sí. Bueno, Es triste. yo soy como el caso al revés de todo, Ujú, porque yo tenía mi empleo en relación de dependencia en el Poder Judicial en Argentina, ujú, pero a la vez en Argentina como que existen dos tipos de autónomos, para decirlo de una manera. Los monotributistas, que son como los más pequeños, ujú, y los responsables inscriptos, que tienen otra responsabilidad, otros ingresos, pero otra carga impositiva también. ujú, Bueno, yo era empleada del Poder Judicial y a la vez era monotributista. ujú, Y hice los dos trabajos durante 4 años al mismo tiempo. ujú. Y ahí sí no tenía tiempo. Pues eras una Pero autónoma encubierta. Bueno, eras monotributista, que es como autónomo, pero sí, eso sí, es sí, una sí, carga de sí. trabajo salvaje, ¿no? Y bueno, llegó un momento en el que decidí dejar mi trabajo en relación de dependencia, Ujú, porque quería apostar por mi negocio, mi empresa, y era muy, para mí era como, no me dejaba de sorprender cómo la gente está preocupada por mi economía, por eh, como la seguridad del salario que te daba otra entidad, eh, como, sí, la seguridad en el trabajo, ujú, y para mí terminaba siendo una jaula. Yo le decía la ujú, jaula de oro, porque ujú. tenía ciertos beneficios, pero no había más que eso. Claro. Ujú, Entonces, sí, bueno, cuando decidí renunciar, eh, me llamó la atención, como fue muy sorprendente para mí escuchar todo lo que cada uno tenía para decir de cómo iba a dejar ese empleo, que venía cada uno de su historia ujú, y, y no de lo que yo había construido. Y ujú, creo que también es como, no sé, como una subestimación al poder que uno puede tener de crear algo, obviamente no personal, no a título personal, pero ujú, ¿cómo vas a dejar algo que el otro te da por algo propio? ujú. Y para mí era como muy claro. No quiere decir que haya sido fácil, pero bueno, no me arrepiento de esa decisión para nada. Yo creo que en tu caso la decisión quizás fue más difícil porque tus condiciones en el Poder Judicial eran buenas, ¿no? Me lo has transmitido alguna vez y tenías esos grandes beneficios. Yo no tenía Bien. estabilidad, porque no estaba en una posición, Mm, en la Argentina se le llama subrogante, es como una suplencia, ujú, pero bueno, hacía 4 años que tenía ese trabajo. sí. Entonces, digamos, viendo esa situación o lo que sería análogo aquí en España, que sería un funcionario, ¿vale? Aquí muchísima gente aspira a ser funcionario de cualquier tipo, ¿eh? O en cualquier departamento, función, lo que sea, por esta seguridad de la que tú hablas, ¿no? Esa seguridad creo que es buena, es positiva. Todos los humanos queremos sentirnos seguros, ¿no? De que vamos a poder tener eh, cubiertas las necesidades básicas, poder alimentar a nuestros hijos, esposas, pagar, como dices, la renta, el alquiler, poder vivir razonablemente bien. Pero tiene
para algunas personas, para las que se plantean cosas más aparte de eso, de esas necesidades básicas, pues es lo que tú dices, se puede convertir en una jaula. Yo creo que, no sé si debes haber escuchado el concepto de la pirámide de Maslow, ¿no? Sí. Pues conforme vas subiendo, intentas escalar esa pirámide de Maslow y has cubierto tus necesidades básicas y empiezas a pasar pues a necesidades sociales, de reconocimiento, de autorrealización, ¿no? Que es lo que hablan que está en la parte más alta de la pirámide. Pues yo creo que a muchos funcionarios en España les falta propósito. Tienen sus necesidades básicas cubiertas, tienen un trabajo razonablemente cómodo, terminan a las 2, 3 de la tarde y tienen muchísimo tiempo libre, pero les falta un propósito en la vida. Y creo que los autónomos o teniendo un autoempleo o lo que sea, es cuando adquieres un propósito. Entonces, para personas que no se planteen propósitos en la vida, ser funcionario y tener unos ingresos estables puede estar bien, puede ser suficiente y pueden vivir bien, pero hay muchas otras personas que se plantean más cosas. Y yo creo que ahí es donde entramos tú o yo con quizá un pequeño espíritu emprendedor, de hacer cosas, de tener un propósito en la vida, de conseguir alcanzar objetivos, de vivir a nuestra manera, porque cuando ya no tienes un jefe que te imponga unos horarios, unas cosas que hacer o una manera de comportarte, pues puedes desarrollarte como ti mismo, como tú eres, y quizá vas escalando en esa pirámide de Maslow y llegas al punto de autorrealización, ¿no? Que no es fácil, pero al menos No, por supuesto, sí. no es No, no, sencillo. Ujú. no es No. fácil, pero yo creo que cuando en esos 4 años yo sentía que en este caso, con lo que yo hacía, como que mi creatividad estaba cada vez más sesgada, la, mm, era como una cajita que yo sentía que cada vez se iba achicando más, entonces era, era tiempo de tomar la decisión. Sí. Y tuvo que venir un elemento externo para decir, ok, es el momento. Pero creo que también, a ver, esto de formar una empresa, de hacer del estudio jurídico una empresa, de querer crecer, de trabajar con otra mentalidad, Ujú. obviamente no es para todos y eso está muy bien, pero creo que el que ya tiene este trabajo de abogado autónomo, el Ujú. que ya está acostumbrado a ser su propio jefe, el que está acostumbrado también a trabajar solo, a manejar sus tiempos, son cosas que difícilmente pueda renunciar para siempre. Ujú. Sí. Entonces yo creo que está más cerca de poder convertir eso en una empresa que dé Ujú. rentabilidad que Ujú. de resignar un montón de cosas que ya adquirió para volver a tener un empleo en relación de dependencia. Sí. 100% de acuerdo. Y en tu opinión, ¿qué pasos debería dar ese abogado autónomo que está sobrecargado de tareas y que necesita encontrar más clientes? ¿Qué pasos debería hacer? Pasos sencillos, ¿no? Para un poco por dar algunas ideas, ¿no? Para esta gente que Sí, se encuentra en esta situación, ¿no? yo creo, para mí siempre el primer elemento no tiene nada que ver con el marketing, el primer elemento para mí siempre es como una confesión interna y decir, tengo ganas, tengo tiempo de hacer esto Ujú. para mejorar, como honestamente, ¿lo quiero hacer? Sí, lo quiero hacer. Yo creo que cuando hay esa determinación, el tiempo, las ganas aparecen, los medios aparecen. Para mí siempre se puede empezar con poco y para crecer, para mí hay tiempo. Ujú. Entonces, creo que el primer paso es ese, ser sincero con uno y decir, voy a tener la determinación para hacerlo, ¿lo quiero hacer? Sí, ok. Después
El segundo paso, por más trillado que suene para mí, es tener objetivos claros. Estos objetivos SMART que están dando vuelta hace años, para mí son muy importantes, porque Sí. ponerse objetivos realmente es como la zanahoria del día a día. Es algo, a mí ponerme objetivos es algo que me motiva, es algo, y no quiere decir con esto no disfrutar el proceso, porque si no caemos en ser resultadistas, pero para mí ponerse objetivos, por más pequeños que sean, por más eh, sencillos que parezcan, para mí es muy importante. Ujú. Sí. Y creo que algo que no es sencillo, pero es necesario, creo que para que podamos hacer acciones que acerquen a nuevos clientes, hay que tener espacio para esos nuevos clientes. Sí. Y Ujú. sé que eso no es fácil, pero yo creo que se decanta que es necesario para hacer espacio para esos nuevos clientes, dejar ir a algunos clientes que ya no sirven. Ujú. Muy buen concepto. Sí, sí. Eh, Creo que hay clientes que llevan demasiado tiempo, que no son rentables, Mm. que quizás hay clientes que arruinan esos momentos de descanso que el autónomo se permitió tener. Entonces, en pos de este cambio y de este crecimiento, me parece que uno de los objetivos es ese. Ujú. Y hilando con esto que has dicho, de que hay que buscar tiempo para conseguir clientes, en tu opinión, ¿qué porcentaje del tiempo que dedica un abogado autónomo a su trabajo? ¿Vale? Vamos a suponer que el día tiene 24 horas, 8 horas necesitamos dormir, otras 8 horas vamos a intentar dárselas a la familia y a comer y a todo esto. Vamos a suponer que un abogado autónomo trabaja 8 horas, que es una situación ideal, creo. En España probablemente se trabaje mucho más, ¿no? Pero en teoría, del tiempo de trabajo que un abogado autónomo emplee para su negocio, ¿vale? Para su despacho, para su estudio, ¿qué porcentaje de ese tiempo crees tú que debería dedicar el abogado para buscar clientes? Yo creo que con los medios digitales que existen hoy, al principio, yo creo que con entre 40 y una hora por día, 40 minutos y una hora por día, Sí, me sí. parece, yo en esto tengo mi opinión, ¿eh? Eh, Pienso que hay que ser muchísimo más agresivos y hay que emplear el 50% de tu tiempo. Sí, Verás, ¿eh? yo coincido, pero también he encontrado una barrera grande con eso. Sí. Justo, bueno, hoy escribí un artículo en LinkedIn Ujú, sobre el no tengo tiempo. ujú. Y como sé que esa barrera existe Sí. y está llena de personas que quieren tener más clientes, pero que no tienen tiempo, Ujú. y mi respuesta es, si no tenés tiempo, ¿dónde vas a poner a todos esos nuevos clientes que llegarán? 100%. Pero es solo sentido común. Eh, Creo que si yo voy a un abogado que está sobrepasado de clientes, quizás de malos clientes o de clientes que no cubren las expectativas, que está sobrepasado de tareas, que no se puede enfermar, que no se puede tomar vacaciones, y le digo, necesito el 50% de tu tiempo de jornada laboral para conseguir nuevos clientes, el rechazo va a ser inmediato. Lo has matado. Sí, lo has matado. Lo comprendo. Ujú. Y lo que El no quiere rechazo decir que no sea, que sea lo que habría que hacer. totalmente. Pero es verdad que el, el gap, ¿no? La distancia entre su realidad y en lo que deberían de llegar es demasiado grande. Estoy de acuerdo. Quizás es mejor ir dando pequeños pasos y ir llegando a ese. Se me ocurre una cosa, que es que probablemente falta estrategia, eh, o volvemos al inicio de la conversación, ¿no? En el sentido de que prácticamente la mayoría de las personas que emprenden un negocio
¿vale? No en la abogacía, pero en cualquier otro sector, el objetivo último de ese negocio suele ser que el emprendedor sea parte del negocio. O sea, yo tengo mi propia agencia de marketing jurídico y mi aspiración, mi objetivo último es dejar de trabajar en mi agencia de marketing jurídico. Puede ser, a lo mejor, bueno, mucha gente pensará que esto es absurdo, ¿no? Pero es que es así. Yo quiero construir mi negocio para que llegue un momento en que mi negocio vaya solo, vaya en piloto automático y no me necesite a mí, porque eso me liberaría a mí de tiempo para vivir mi vida, dedicárselo a mi familia, a mis amigos, tener vacaciones, lo que sea, y al mismo tiempo mi negocio seguiría funcionando y yo seguiría obteniendo beneficios, ¿no? de mi negocio, ¿no? Pero esto creo que para un abogado es como ciencia ficción, o sea, Es no impensado. es totalmente impensable, pero es que si tú hablas con cualquier otro emprendedor, empresario de cualquier otro sector, esto es común, es muy común. Sí, sí, sí. Entonces, quizá hay que empezar por pequeños pasos de, como tú dices, dedicar 40 minutos, una hora, pero teniendo claro que a medio y largo plazo tienes que ampliar ese tiempo libre, ¿no? O, digamos, no dedicado a las tareas cotidianas de la abogacía, dedicarlo a generar más negocio para tu despacho y llegar a un momento en el que tú puedas ir retirándote del día a día de tu despacho, delegar todas tus funciones en otras personas y liberar mucho más tiempo para ti y para tener vacaciones, dedicarlo, como digo, a tu familia o a lo que te plazca. O sea, pero en la abogacía probablemente no existe esta estrategia a medio y largo plazo de hacerte redundante, ¿no? Como dicen los ingleses, ¿no? Hablan de hacerte tú mismo redundante. Ya sobra, ya no tienes que estar en el negocio día a día. Esto, pues, salvo despachos muy grandes, ¿no? Multinacionales y cosas así, pero creo que en la mayoría de la industria del sector de la abogacía, en cualquier país, no se conoce este concepto. No, 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 realmente no. No. Ujú. Y pensaba mientras vos hablabas, como en dos palabras para mí importantes, delegar y prioridades. Sí, totalmente. Creo que también son importantes, porque por ejemplo, y voy a algo muy chiquito, un detalle muy chiquito, con una clienta que me consultó porque necesitaba, con una clienta no, con una potencial clienta que necesitaba crecer, estar presente en medios digitales, en redes sociales, y me dijo, no tengo tiempo. Ujú. Y yo le dije, ninguno de los servicios que yo puedo ofrecerte prescinde al 100% de vos. Ujú. Sí. Entonces, hay algo que en esa charla se quebró y me dijo, entonces, ¿por qué te estaría pagando? Le Creo que expliqué una serie de cosas que yo creo que no sé si sirvieron, porque creo que no lo logró comprender, mm, pero bueno, esto, si tenés una cantidad de clientes, no está siendo rentable, no tenés tiempo para otra cosa, pero necesitas más clientes, hay algo en la ecuación que ahí no funciona. Entonces hay que revisar para adentro más que echar culpas para afuera. sin duda, sin duda. Ujú. Y creo que también un ejemplo muy pequeño. Hay veces que abogados y abogadas no van a ciertos eventos, a ciertas capacitaciones, a hacer networking porque no tienen tiempo, Ujú. porque no pueden pagarlo y no ven eso como una inversión, por ejemplo, en el networking. Y son
mínimas acciones. Sí. Sí, la gestión del tiempo, desde luego que es manifiestamente mejorable en el sector de la 100%. automoción, manifiestamente mejorable. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices en cuanto a que debe haber una reflexión interna en muchos abogados, ¿no? La mayoría, acerca de en qué emplean su tiempo, en si la forma que tienen de trabajar es una forma eficiente o sostenible en el tiempo, porque el tiempo es el único recurso que está totalmente limitado. Nadie tiene más tiempo, no puedes comprar tiempo. El tiempo que tú tienes son 24 horas al día y no hay más. No hay No más. hay más. Entonces, muchas veces en el mundo de la empresa se habla de que el tiempo es un recurso que no escala, que es totalmente limitado. Entonces, si tú empleas tus 8, 10, 12 horas al día en hacer tareas que son muy poco eficientes, muy poco eficientes, pues obviamente te falta tiempo para todo. Te falta tiempo para buscar clientes, te falta tiempo para, eh, bueno, pues para estar con tu familia, te falta tiempo para formarte, como bien dices, para hacer networking, que es una otra vía, ¿no? De intentar captar clientes. Entonces sí, hay que mirar hacia el interior. Y pienso que, como dices, la pregunta que te hizo esa potencial clienta, ¿no? Me parece una pregunta válida, porque, bueno, pueden pensar, ¿no? Los abogados pueden pensar, bueno, si no me... Si encima contratar a una agencia, ¿no? Me hace trabajar más a mí, ¿qué obtengo yo de esto? ¿No? Pero al final lo que nosotros ofrecemos, agencias o profesionales del marketing, lo que ofrecemos es nuestra experiencia para ahorrarles tiempo. Es decir, eh, cualquier abogado, ¿no? que siguiera tu camino, ¿no? Mientras ejercías en Argentina, te empezaste a formar en marketing jurídico, a desarrollar a adquirir experiencia, a llegar al punto en el que estás hoy, que eres una profesional del área. Cualquiera puede hacerlo. Y Por supuesto. cualquiera puede hacer lo que yo también hice, ¿no? Empecé a ayudar en 2007 al primer despacho de abogados que empecé a ayudar, a conseguir tráfico en Internet y clientes y luego todo el proceso que he seguido en mi carrera profesional, lo pueden llegar a hacer. ¿Qué problema hay? Porque les costaría, no sé, 6, 8 años, 15 años. Entonces, lo que nosotros ofrecemos habitualmente es un atajo, ¿no? Una manera de, oye, no tienes que emplear 15 años de tu vida en aprender esto a tiempo completo, nos subcontratas, te ayudamos y te dirigimos a hacer lo que realmente compensa, lo que va a hacer que tu negocio obtenga los mayores beneficios con la menor inversión de recursos posible, entendiendo recursos como dinero y tiempo, ¿vale? Sí. Vale aclarar que yo a esta clienta le pedía 6 videos de 1 minuto y medio por mes. Sí, mucho no es. Verá, bueno, entiendo que no es mucho, que son 9 minutos en total, ¿no? Que sí, quizá tienes que repetir varias veces las tomas y vale, que sea algo más, pero 1 hora, no es 2 horas. algo, digamos, totalmente loco, ¿no? No lo es. Claro, en 30 días, no era algo... Ujú. Sí, sí, sí. Pero al final es lo que nosotros aportamos a los despachos es la experiencia que tenemos, nuestra, de nuestros equipos y el ahorrarles todo ese tiempo de aprendizaje hasta que lleguen bueno, pues a nuestro nivel, que sea más o sea menos. No me voy a hacer, yo no voy a ser aquí el que más sabe de marketing jurídico Por supuesto que en no, yo España, tampoco. absolutamente no, pero de nuestra trayectoria se extrae que hemos adquirido experiencia, sabemos qué funciona, qué no funciona y eso es lo que, ese conocimiento es el que le aportamos a nuestros clientes. Pero Y yo creo
Sí, y yo creo también que aparte de ahorrar tiempo, ahorramos dinero. Claro. Porque, por ejemplo, yo he tenido mucha experiencia con abogados que han querido hacer publicidad Ujú. y no les ha ido bien por un desconocimiento, porque hay que saber de publicidad. Sí. Y, y eso tiene un costo, Ujú. Claro. por Ujú. ejemplo. Yo digo, siempre, siempre va a haber una inversión en recursos monetarios o de tiempo. Eso es siempre, Siempre. siempre la va a haber. Y incluso si lo haces por tú mismo, vamos a También, suponer que un abogado no quiera invertir dinero, solo quiera invertir tiempo, ¿vale? Lo vas a hacer, pero vas a necesitar años de aprendizaje para poder hacer una campaña en redes sociales adecuada o para hacer una publicidad adecuada o para poder hacer SEO en tu sitio web de forma adecuada. Entonces, eh, los recursos están invertidos. No es tiempo, no es dinero, será tiempo. Pero hay un concepto en economía, ¿no? Que yo sí estudié administración de empresas, que es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es decir, vale, estoy empleando una hora de mi trabajo. Si empleara una hora de mi trabajo en otra cosa en vez de en aprender sobre redes sociales, ¿cuánto podría obtener? ¿Más de lo que obtengo aprendiendo redes sociales o menos? Ese coste de oportunidad siempre hay que tenerlo presente. Porque totalmente. si tú puedes estar trabajando en un caso y que te paguen, no sé, a 100 euros la hora, por decir algo, ¿no? O 50 o 200, lo que sea, ¿por qué vas a estar aprendiendo redes sociales si la otra opción te aporta más, ¿no? Pero ese coste de oportunidad muchas veces no somos conscientes y de ahí es donde sale lo que hablábamos, ¿no? Antes de delegar. Se llega a tomar una decisión de delegar una tarea en concreta cuando tu coste de oportunidad es mayor en hacer esa tarea que en hacer otra que te pueda aportar más. Yo para mí lo tengo muy claro. Para mí emplear 2 o 3 horas al día en intentar captar más clientes me aporta mucho más beneficio que emplear esas 2 o 3 horas al día en, no sé, en hacer cualquier tarea de mi propia empresa, ¿eh? Lo reconozco, es así. ¿Qué es lo que hago? Delego en mi equipo. Sí, por supuesto. Reviso para que se haga bien, todo conforme a mi nivel de calidad y tal, pero me empleo, o sea, uso mi tiempo limitado, mis recursos en la tarea que me va a proporcionar un mayor retorno. Y este concepto no lo tienen claro los abogados. No, no. Y lo traduzco, por ejemplo, a algo súper sencillo. Con respecto a las facturas que hay que hacer para un cliente. Ujú. En vez de yo ponerme a facturar o a hacer facturas todos los meses durante un determinado tiempo, se delega y yo lo uso en crear contenido que traiga más clientes. Correcto. Ujú. Sí, sí. Hay mil cosas, mil tareas de poco valor añadido, llamémoslo así, de muy Sí, poco valor añadido, que se pueden automatizar o se pueden delegar sencillamente y le pueden aportar ese tiempo extra, ¿no? O ese tiempo adicional que requiere cualquier negocio para trabajar. Para esto los americanos tienen, o los ingleses lo tienen clarísimo a la hora de definir esto, ¿no? Ellos dicen trabajar, lo que pasa es que en castellano no tenemos esta distinción, es una pena. Ellos hablan de trabajar en su negocio, pero lo dicen de dos maneras, work in your business o work on your business. Es muy diferente. muy Y en diferente. castellano no tenemos aquí es trabajar en tu negocio, pero uno es trabajar dentro de tu negocio haciendo las cosas que se requieren, esas tareas del día a día que tu negocio requiere para seguir adelante, y trabajar on your business, que es como por encima, es trabajar en el negocio para que ese negocio crezca Crezca. y florezca y facture más y te llegue el momento en el que te libere tanto de tiempo que ni siquiera
tu negocio te necesite para continuar existiendo, ¿no? Es una Sí, no sé, lástima, el castellano es tan rico, pero ahí le falta un poquito de frente al sí, inglés. es verdad. Y no sé por qué no tenemos esta concepción de que yo creo que o se paga con dinero o se paga con tiempo. No entiendo por qué nos parece siempre más costoso pagar con dinero que con nuestro tiempo. Sí, Incluso me lo digo a sí. mí misma, porque muchas veces me encuentro en esas situaciones y digo, pero Ujú. ¿por Sí, qué? sí, sí. Sí, sí, sí. Porque, pues mira, en ese sentido yo algunas veces he leído algún artículo acerca de poder calcular cuál es tu propio coste por hora de trabajo. Eso sería un ejercicio que probablemente abriría los ojos de muchos abogados, ¿no? Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí una hora de trabajo? A mí internamente. No sé, X, ¿no? Lo que hemos dicho antes, 50 euros la hora, 100 euros la hora, 20 euros la hora, lo que sea, ¿vale? Si tú tienes claro cuál es tu coste por hora interno, ¿vale? El tuyo propio, es muy sencillo delegar. Es sencillísimo. Porque cualquier cosa, en cualquier tarea que te lleve una hora de tu tiempo, y por ejemplo, tú calculas tu coste interno en 50 euros, ¿no? Por ejemplo, y te encuentras con una persona que puede hacer tus tareas administrativas a un coste de 20 euros la hora o 15 euros la hora, pues sé que esta frase se puede malinterpretar, pero es que cada hora que tú delegues estarías ganando 30 euros. La Sí, sí, diferencia entre tu coste interno y lo que vas a pagar a esa persona a la que estás delegando. ¿Verdad? Ganando en teoría, no es que los ganes, pero si tú sí, sí, empleas tu tiempo en esa otra tarea que te va a generar unos ingresos mayores, obviamente. Lo que pasa es que este ejercicio de autocalcular tu coste interno, digamos, de tu coste por hora, ¿no? De trabajo, para que lo aterricemos en un concepto asequible a todo el mundo, esto la gente no lo hace. Claramente no lo hace y por eso, pues decisiones de delegar tareas en otras personas son tan difíciles de tomar. sí, Y completamente es de lo que tú acuerdo. dices, cuesta mucho más, no sé, habrá todo, de todo tipo de personas, ¿no? Pero habrá personas que se inclinen más por delegar, otras por no delegar y mantener todo, pero claro, no delegar tiene un coste muy importante que es en tu tiempo y en empeorar tu calidad de vida, en no tener, no atender a tu familia, no tener tiempo libre. Eh, yo, en este sentido del tiempo libre, muchas veces a mi equipo le transmito una idea que a mí se me quedó grabada de algún libro que leí, y era que las personas que trabajamos debemos tomar el trabajo como si fuera un deporte de élite, de competición, ¿vale? Los deportistas de élite, los que realmente intentan conseguir las mejores marcas y los mejores resultados, ¿no? En sus deportes, su forma de trabajar es entrenar a máxima intensidad, ¿vale? Porque así es como los músculos se desarrollan y se adquieren más fuerza y todo eso. Y luego descansar también con mucha intensidad, ¿vale? Los deportistas de élite necesitan descansar, ¿vale? Y el tiempo de descanso es tan importante o incluso más que el tiempo de entrenamiento. Yo creo que el trabajo lo deberíamos enfocar de la misma manera. El trabajo no trabaja más el que está más horas trabajando. No, para nada. Y eso está Totalmente. muy demostrado que cuando tú pasas un cierto número de horas al día, tu capacidad intelectual se rebaja, la calidad de tu trabajo baja enormemente y es que ya no estás rindiendo bien. Entonces deberíamos enfocar el trabajo como trabajar al máximo rendimiento durante un número de horas, idealmente lo más corto posible, lo más pequeño posible, y luego descansar con la misma intensidad
para poder ¿no? recargar esas baterías y luego volver al día siguiente y trabajar con la máxima intensidad. Esto mucha gente no lo conoce. Sí, es verdad, es verdad. Y yo creo que una reflexión, por lo menos final para mí, puede ser que esta idea de empezar a ver el estudio jurídico como una empresa puede surgir de un sábado o un domingo que en vez de tener la mente en descansar, tengan la mente en un problema laboral. O estén ocupando ese tiempo en resolver algo o en preocupados por el lunes y no ocupados en descansar. Sí, 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 sin duda. Bueno, el cerebro tiene tantas... El cerebro es un territorio inexplorado, ¿no? Y muchas veces no sabemos cómo funciona. Yo, precisamente antes de esta sesión, estaba hablando con una chica de mi equipo y le hablaba que hoy en día nuestro trabajo es intelectual. El trabajo es puramente intelectual. No es tan importante el número de horas que dedicamos a una tarea, sino el resultado que obtenemos de esa tarea, ¿no? Es mucho más importante. Y el cerebro no entiende de que, oye, tengo que tomar una decisión en esta hora y si no la tomo en esta hora ya no sirve, ¿no? A veces necesitas tiempo para pensar, para reflexionar y la idea, ¿no? O la solución a ese problema te llega A mí me pasa cuando me tomo una ducha. Yo tomando una ducha es cuando tengo las mejores ideas, con muchísima diferencia, ¿vale? O cuando voy conduciendo, o cuando voy caminando. Tareas que no requieren de mucha concentración, pero ahí es cuando el cerebro se encuentra más cómodo para desarrollar, buscar conexiones y encontrar solución a los problemas, ¿no? Deberíamos hacerlo un poco así, en casi todas las profesiones y también en la abogacía, ¿no? Pero Sí. está claro que el concepto de eso, de enfocar el estudio jurídico como un negocio, tiene que ser un clic, dicen, ¿no? Que el cerebro conecte varias neuronas y varias ideas y conceptos quien esté pensando en eso, que llegue a tener ese clic y empiece a enfocar su estudio, su despacho de abogados como un negocio, porque es lo que va probablemente a conseguir o a asegurar, a tener más probabilidades de que su negocio sea sostenible en el tiempo. Si un abogado se enferma, si un abogado autónomo en España enferma, ¿qué pasa? No tiene alternativa. Y esto es muy duro, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso, en enfocarlo como un negocio y que el negocio no dependa tanto de la persona, del titular, del autónomo, y también dependa de otras personas o sea más un equipo, en fin, sea sostenible en el tiempo. No hay Totalmente. nada sostenible en el tiempo por sí mismo. Necesitas varios apoyos para que algo sea totalmente sostenible en el tiempo.